bueno, esta coexistencia de dos descripciones de la inhabitación en el pensamiento de Santo Tomás ha hecho que algunos intérpretes opten por una de ellas, por ejemplo, Francis Cunningham y Ambroise Gardel optan por la descripción ascendente de la inhabitación, mientras que Lucien Jambard, Piolanti, por ejemplo, optan por la descripción descendente de la inhabitación. Y así también hay autores que piensan que en definitiva Santo Tomás no ha logrado una síntesis de estas dos interpretaciones, de manera que acusan cierto eclecticismo en el pensamiento de Santo Tomás, que recibe dos corrientes, pero que no sabe encontrar un acuerdo entre ambas. Es real que Santo Tomás recibe estas dos tradiciones de descripción de la inhabitación, pero también es real que en su doctrina podemos encontrar elementos que permiten un acuerdo de ambas interpretaciones. Uno de esos elementos, si no el principal, es la doctrina sobre el doble orden de prioridad entre el don creado y de la gracia y el don increado. Esta doctrina del doble orden de prioridad, es decir, que desde un punto de vista o desde una perspectiva es primero lo que desde otra perspectiva es posterior, es una doctrina muy importante, muy útil para varias cuestiones teológicas complicadas, como por ejemplo la relación entre la gracia y la libertad, la temática de la predestinación. Y aquí juega un rol importante. Básicamente, esta doctrina referida al tema que nos ocupa dice lo siguiente, que según el orden de la causalidad material dispositiva, es primero el don de la gracia que dispone el alma para recibir al don increado, al Espíritu Santo. Mientras que según el orden de la causa eficiente, ejemplar y final, es primero el don increado, que influye sobre nosotros, como dice San Pablo, dándonos el amor que tenemos en nuestro corazón, dándonos el conocimiento sobrenatural de la fe, la santificación. Entonces, esta es la perspectiva que comanda la descripción descendente de la inhabitación. Entonces, si uno, a partir de esta doctrina del doble orden de prioridad entre el don creado y el don increado, quiere hacer como una descripción que englobe digamos, qué es la inhabitación en el pensamiento de Santo Tomás, podemos decir que la inhabitación es la presencia de Dios que se origina por la unión de la criatura racional con Él, por el conocimiento y el amor, la unión con Dios como fin por el conocimiento del amor que brotan de los dones de la gracia que son efecto de el don increado, de Dios como fuente última de esos dones, ¿no? En la teología contemporánea nosotros encontramos una noción que es también bíblica, muy rica, que permite recuperar toda esta enseñanza tradicional de la inhabitación trinitaria en Tomás de Aquino, que es la noción de comunión, una noción que encontramos en la primera carta de San Juan. Nosotros os anunciamos una comunión que es la que vivimos, que es comunión con el Padre y con el Hijo, y es recuperada justamente esta noción en un famoso texto del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, el número 2, que justamente nos habla de la inhabitación trinitaria, pero en el registro de la comunión, porque dice
que justamente por la revelación Dios nos habla como amigos y convive con nosotros. Utiliza el texto de Baruch, capítulo 3, convive con nosotros para que nosotros podamos entrar en comunión con Él, es decir, en su compañía. En algunas traducciones, por ejemplo las que ofrece el Catecismo, en vez de decir convive con nosotros, dice mora en nosotros. Allí se nota claramente este vínculo entre la noción de comunión y la noción de presencia, morada, inhabitación.